Bienvenidos a Forum. Les habla Milton César Jiménez, profesor de la Universidad de Caldas. En este episodio hablaremos acerca de las protestas y la crisis constitucional. Nuestro objetivo será presentar la protesta como un derecho fundamental, exhibir algunos de los lineamientos del sistema interamericano para su protección. También revisaremos algunas de las principales cifras que dejan las protestas desarrolladas en Colombia durante el año 2021. Por último, hablaremos acerca de la idea de crisis constitucional y la posibilidad de que las protestas fomenten el desarrollo de un poder constituyente original. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, esto es, un derecho que no requiere ningún desarrollo legal, ninguna autorización para poder ser ejercido por cualquier ciudadano, en todo tiempo y en todo lugar. El derecho fundamental a la protesta es un derecho complejo porque no consiste solo en la potestad de cualquier persona para manifestar libremente sus ideas, para criticar, para controlar, para manifestarse, por ejemplo, en la vida pública o en espacios que compartimos con otros ciudadanos. Es un derecho que reclama la presencia de otras capacidades jurídicas y sociales como la libertad de expresión, como la libre manifestación, la libre reunión, el acceso a la información y la expresión cultural y política, entre otros derechos. La protesta es un derecho trascendental para el desarrollo del régimen democrático. Le entrega a cada persona una potestad según la cual puede ejercer el autogobierno, la posibilidad de influir e impactar en el desarrollo de las políticas públicas, de controlar el ejercicio del poder público e incluso la manifestación de cualquier factor de poder existente en la sociedad. La protesta permite que los ciudadanos traten de dotar de significado la Constitución, de valor específico a los derechos, particularmente los que se ven más afectados en sociedades como las latinoamericanas y que en el caso particular colombiano reporta un amplio número de ciudadanos en situación de pobreza extrema. Andrea Flores, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de Caldas, nos brinda una definición complementaria acerca del derecho a la protesta. Roberta Gargarella señala que el derecho a la protesta social es el primer derecho, y es el derecho que conlleva a tener derechos, a exigir que todos los demás propuestos en la Constitución sean cumplidos y no simplemente sean manejados en beneficio de los grandes líderes. La protesta social es un derecho constitucional que le otorga al pueblo plena libertad para expresarse públicamente, exigiendo el cumplimiento y la materialización de todos los derechos. Es un acto político en el que los movimientos sociales se expresan a través de marchas, manifestaciones, buscando que sus sentires, quejas y disconformidades sean escuchadas por el Estado. Estos reclamos se exponen a la opinión pública para lograr una mayor difusión y de esta manera la ciudadanía pueda comprender cuáles son las razones que motivan el salir a protestar y alzar la voz en contra. La protesta social se ha convertido en un mecanismo de participación ciudadana en los asuntos públicos, puesto que ha impulsado grandes transformaciones políticas en las sociedades y ha otorgado una relación de diálogo con el poder representativo electo. Es importante decir que a través de las manifestaciones la humanidad ha conquistado importantes derechos. La protesta permite que todos levanten la voz, que traten de convencer al otro, al indiferente, sin importar si se pertenece a cualquier margen del espectro político. Por ejemplo, si es de izquierda o es de derecha. La protesta permite llevar desde la reivindicación más mínima hasta reivindicaciones de amplio calado social. Bien, es el caso de las protestas en el año 2018 que terminaron con el reconocimiento de un importante valor del presupuesto público destinado a la educación superior, o las protestas que se desarrollaron en Chile que terminaron fomentando una Asamblea Nacional Constituyente, o las protestas que estamos viendo en Cuba, con las cuales se pretende ejercer una crítica directa a la restricción de derechos que sufre la población. Dadas las cosas, la protesta es un derecho que puede ejercerse en distintos ámbitos, y la pandemia es un ejemplo directo, porque la protesta in extremis, es decir, en circunstancias extremas, donde la ciudadanía se encuentra ampliamente desprovista de derechos, en situaciones de desesperación incluso, se ha convertido en el medio para modular la acumulación excesiva de poder por parte del Ejecutivo y de otros organismos.
Escuchemos ahora a Gabriel García, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de Caldas, quien nos hablará acerca de los principales estándares interamericanos para la protección del derecho a la protesta. Estándares interamericanos sobre la protesta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que la consolidación y protección de un ordenamiento democrático, a lo cual le es inherente la protección de los derechos fundamentales, constituye el objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, le corresponde a los Estados parte, con respecto a la protesta, tomar medidas de respeto, de garantía y de protección. Es decir, impedir que terceros interfieran o impidan el ejercicio del derecho, asegurar que las personas puedan hacer uso del mismo y no impedirlo, y desarrollar las condiciones para que las personas puedan ejercerlo. Por la importancia, resaltamos entre los diversos estándares lo siguiente. Primero, ante la protesta siempre debe primar el diálogo, y el Estado está en la obligación de crear canales para que se desarrolle. 2. Frente al uso de la fuerza, en cuanto a acciones preventivas y concomitantes, debe ser mediante un uso diferenciado, progresivo y proporcional, es decir, debe crear un marco jurídico que garantice la protección y desarrollo de las manifestaciones, orientando su accionar de forma excepcional, dirigida principalmente por los principios de legalidad, es decir, que esté destinada a obtener un objetivo legítimo, también por el principio de absoluta necesidad, es decir, que exige que el uso de la fuerza solo es admisible cuando no existan otros medios menos lesivos, y por el principio de proporcionalidad, que supone que los medios deben corresponder a la resistencia ofrecida y al peligro existente. 3. Se resalta que el derecho a la reunión y manifestación es propio de cada persona individualmente. Con ello, los actos violentos de algunas personas no pueden ser atribuidas a otras, no pueden ser justificantes para acabar con el derecho del resto de los ciudadanos. Esto se liga con el principio de que se es responsable del hecho propio y no del de los terceros. 4. Con ello, el uso de armas de fuego es absolutamente excepcional, pues solo procede su uso en caso de que se encuentre en peligro inminente de muerte o lesiones graves. 5. Como mínimos en la regulación de la policía, estos deben llevar obligatoriamente un registro del uso de armas de fuego. 6. La participación de las Fuerzas Armadas igualmente debe responder a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna, pues su entrenamiento no es la protección de civiles, sino que está dirigido a derrotar enemigos. Así, su intervención solamente será subordinada y complementaria a las labores de la Policía Civil y ceñida a manuales del uso de fuerza y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes. 7. Si por el uso de fuerza se genera un daño, el Estado está obligado a garantizar la asistencia médica lo antes posible. 8. Como si no fuera obvio, el actuar de todos los agentes debe estar dirigido a la captura y no a la privación de la vida. 9. Existe una presunción de que toda manifestación es convencional, constitucional y legal. 10. Si la persona se encuentra en custodia de agentes estatales o es vista por última vez en sus manos y desaparece, alega tortura o afectaciones, se presume como responsable al Estado por esos hechos y deberá demostrar de forma satisfactoria y convincente lo sucedido y desvirtuar las alegaciones. 11. Están prohibidas las detenciones arbitrarias y las masivas. Si las detenciones se utilizan para fines distintos a los previstos en la ley, se considera una pena sin proceso o una pena extralegal. 12. La investigación frente a los hechos que se alegan como cometidos por agentes estatales debe realizarse por un órgano investigador imparcial que implica, por ejemplo, la ausencia de relación institucional o jerárquica, sea fáctica o jurídica. 13. Está prohibido, y más en casos de altos funcionarios, estigmatizar o criminalizar la protesta. Muchos de estos estándares fueron destacados por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al manejo dado por el Estado colombiano a las protestas populares. Muchos de los estándares mencionados fueron los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó a Colombia en su informe sobre su visita de trabajo. La serie de recomendaciones que le efectuó, se añade, se tratan de recomendaciones básicas en una sociedad que se dice democrática y de derechos. Resaltamos aquí 3 de las recomendaciones generales que expuso. La primera, entablar y permitir un proceso de diálogo genuino, para así desescalar la violencia y dar cabida al aprovechamiento de la oportunidad histórica que se le presenta a Colombia. La segunda, fortalecer el Estado de Derecho, entre otras, perfeccionando la división real de poderes, tanto de órganos políticos como de control. Y por último, fortalecer la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Tatiana Salinas, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de Caldas, nos expone algunas de las principales causas que motivaron las protestas, así como las cifras más importantes sobre víctimas de la represión y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado colombiano. De acuerdo
con el periódico El Tiempo, desde el inicio del paro nacional 2021 hasta la fecha 29 de junio del 2021, en los más recientes hechos de violencia en medio de manifestaciones, en las últimas 24 horas, 40 policías han resultado heridos, según informó la institución. La mayoría de los heridos están en Bogotá, que tiene 15 casos, seguido por Cundinamarca con 14, Bucaramanga con 4, Pasto y Medellín, en donde hay 3 heridos en cada una y un herido más en Pereira. El director de Sanidad de la Policía Nacional, general Manuel Vázquez Prada, manifestó que entre los heridos hay varios con fracturas en el cuerpo y la cara. Estas acciones irracionales y de violencia nos han afectado en los últimos 2 meses, más de 1.500 hombres y mujeres policías. A partir de esta definición, Colombia hace su voz de rechazo e inconformidad, saliendo a las calles con el fin de lograr un cambio que traza un antes y un después. Y es que en el marco del paro nacional se ha vislumbrado una realidad en nuestro país que muestra la enorme brecha de desigualdad, clasismo, discriminación, el abuso de la fuerza policial, los asesinatos contra líderes sociales y la constante violación a los derechos humanos que sufren las personas que permanentemente están luchando por sus derechos y los del mismo pueblo. Los ciudadanos protestan por una mejor educación y de calidad, por tener acceso a una buena y adecuada salud, una vivienda digna, por una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, por mejores ofertas y más empleos, por una pensión más justa, y esto no ha sido fácil. Según cifras Alianza Indepaz y Temblores, se logró establecer entre el 28 de abril y el 28 de junio del 2021 75 asesinatos en el marco del paro nacional, de los cuales 44 han sido con presunta autoría de la fuerza pública, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 casos de violencia física, con un total de 3.486 casos de violencia policial. Si bien es cierto que la protesta es un derecho trascendental para la vida democrática, también es cierto que no es un derecho absoluto. Casos como el vandalismo o los bloqueos permanentes ponen en vilo otros derechos, absolutizan la protesta. Empero, también es cierto que a través de estos ejemplos no puede evaluarse integralmente una protesta, un movimiento social. Es lamentable cómo se utilizan para estigmatizar y señalar a quienes ejercen libremente este derecho. La protesta es un derecho complejo, es un derecho que evidencia la existencia de un movimiento social que reclama reivindicaciones y que trata de dialogar. La protesta exige una respuesta del Estado que siempre debe ser dialógica, siempre debe estar basada en el entendimiento y en el respeto por la posición de los ciudadanos. El ejercicio del monopolio de la fuerza debe ser la última ratio y no la primera respuesta que el Estado o los gobiernos le brinden a los movimientos sociales. La asistencia militar es una figura sumamente polémica, pues constituye casi que la única respuesta del gobierno al fenómeno de las protestas, una respuesta del monopolio de la fuerza frente al desacuerdo social. Pero además hay enormes dudas sobre su legalidad y constitucionalidad. Escuchemos a la estudiante del programa de Derecho, Mónica Alejandra Ríos, quien nos ofrecerá algunas consideraciones sobre la asistencia militar. El Gobierno Nacional expidió el pasado 28 de mayo el decreto 575, el cual ordena el despliegue de asistencia militar para el levantamiento de ciertos bloqueos enmarcados en el paro nacional y de esta manera restablecer y conservar el orden público. La asistencia militar la define el artículo 170 del Código Nacional de Policía y Convivencia como un instrumento legal que puede aplicarse cuando los hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia así lo exijan, o ante un riesgo de peligro inminente o para afrontar una emergencia o calamidad pública, a través del cual el presidente de la República podrá disponer de una forma temporal y excepcional de la asistencia y el apoyo de las fuerzas militares. Independientemente de la postura que han tomado diferentes sectores sociales ante el decreto, es de tener en cuenta algunos cuestionamientos sobre su constitucionalidad, tales como: primero, ¿es legítimo solicitar asistencia militar para levantar todos los bloqueos de las ciudades señaladas, calificándolos como actos delictivos y de violencia, sin considerar cuáles de ellos están amparados por el derecho constitucional a la protesta? Segundo, ¿llevan realmente los bloqueos a una situación de calamidad pública o grave alteración de la seguridad y la convivencia para admitir la activación de la figura de la asistencia militar? Tercero, es que si bien ningún derecho es absoluto, debería ponderarse en cada caso el derecho a la protesta y el orden público, estableciendo los límites a cada uno e incluso frente a los excesos, usar la fuerza como último mecanismo, priorizando el diálogo y la búsqueda de soluciones colectivas en pro de la democracia. Por otro lado, se podría estar obviando el principio de separación de poderes y autonomía de las entidades territoriales al anunciar sanciones para alcaldes y gobernadores que no cumplan dichas medidas, así como impidiendo el control político y constitucional al mismo, el cual incluso podría estar conduciendo en la práctica a un estado de conmoción interior. Y finalmente, cabe preguntarse hasta qué punto se ha politizado tanto las protestas como las decisiones y medidas
medidas de control que han sido adoptadas por el gobierno. En el marco de las protestas, se ha hablado de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos al profesor del Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas, Juan David Salvador Vélez. Él nos hablará acerca de esta posibilidad. Frente a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente se han generado diversos debates. Algunos sectores sostienen que nuestra Constitución del 91 trajo cambios muy positivos para nuestro país y que nuestro gran problema es lograr materializar esos cambios dándole aplicación a la Constitución. Sin embargo, desde otras lecturas más críticas, en nuestro pacto constitucional no se permitió una participación plena de todos los sectores sociales, quedando relegadas algunas comunidades como por ejemplo el campesinado, omisión que imposibilita poner sobre la mesa temas de reforma agraria y concentración de la tierra, lo que perpetúa el trato histórico de exclusión y apartheid hacia dicha comunidad. Si bien nuestra Constitución estableció en su parte dogmática una amplia carta de derechos fundamentales, principios y valores que no deben ser cambiados, su parte orgánica obedece a estructuras del Estado no propicias para los sistemas democráticos, tales como el hiperpresidencialismo, con sus facilidades para cooptar los entes de control, junto con el carácter aristocrático y oligárquico propio del modelo representativo que trajo consigo el constitucionalismo moderno. Por ello, uno de los argumentos más fuertes para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente es el de cambiar esas estructuras del Estado por unas nuevas, ideadas a partir del debate popular, en cabildos abiertos y asambleas, buscando crear una estructura estatal propicia para materializar esa Carta de Derechos tan amplia que poseemos, junto con los principios y valores constitucionales. La idea de la crisis constitucional nos puede ayudar a comprender cómo una constitución se desarrolla, o por el contrario, a patentar sus enormes falencias. El diseño constitucional no es perfecto y siempre dependerá no solo de su acertado diseño, de su precisa descripción. Va a depender sin lugar a dudas del autogobierno, de la participación popular, de la aceptación por parte de los factores reales de poder, de los límites dispuestos en la Constitución. La crisis constitucional no describe, por tanto, simplemente que haya una enorme práctica del cambio constitucional o el deseo de una supresión de la Constitución para crear una nueva. La crisis constitucional supone una medición sobre el grado de participación de los ciudadanos en el estado de cosas de la Constitución. Es decir, si la Constitución es mutada, desplazada, desmembrada o si la Constitución realmente es un criterio importante para la vida institucional. Por ello, el fenómeno de las protestas es una excelente medición sobre cómo los ciudadanos ayudan a construir un mejor Estado y a realizar la Constitución. Pero también es una excelente oportunidad para evaluar a largo plazo medidas institucionales que pueden llevar a que la Constitución sea realmente suprema, el primer criterio de limitación del poder, el primer criterio de garantía de los derechos humanos. En ese sentido, la crisis constitucional encuentra en la protesta un excelente instrumento para definir la realidad de la vida constitucional. Gracias por escuchar nuestro podcast Forum.